En enero de 2020, en Villa Gesell, Argentina, un joven de 18 años viajó con sus amigos y su novia para disfrutar del verano. Lo que parecía ser una noche más de diversión se transformó en una tragedia inesperada. A la salida de una discoteca, Fernando fue víctima de un brutal ataque llevado a cabo por un grupo de jóvenes rugbyers, muchos de ellos con años de amistad entre sí. El incidente comenzó con una discusión menor, pero rápidamente escaló hasta convertirse en una golpiza coordinada que dejó a Fernando inconsciente en el suelo, con pocos minutos de vida. Lo que para él comenzó como una noche de disfrute, terminó siendo el último capítulo de su historia. Nadie podría imaginar que lo que comenzó como un roce en la multitud fuera el principio de una agresión tan despiadada. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el video, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Fernando José Báez Sosa nació el 2 de marzo de 2001 en Buenos Aires, hijo único de Silvino Báez y Graciela Sosa, una pareja de inmigrantes paraguayos que dedicó su vida al trabajo para darle a su hijo lo que ellos nunca tuvieron. Silvino se desempeñaba como portero en un edificio de Recoleta, y gracias a ese empleo vivían en un pequeño departamento dentro del mismo edificio. Graciela cuidaba a ancianos, turnándose con su esposo para sostener el hogar. Desde pequeño, Fernando mostraba una sensibilidad que lo distinguía. Siempre fue aplicado, respetuoso y muy querido en el colegio al que asistía gracias a una beca. A pesar del largo viaje diario desde su barrio, nunca quiso dejar la institución. Valoraba la formación cristiana y los proyectos solidarios que allí se promovían, experiencias que lo marcaron profundamente. Fue en ese entorno donde conoció a Julieta Rossi, quien más tarde sería su pareja. Primero se hicieron amigos, compartiendo actividades y viajes escolares. Con el tiempo, el cariño creció y en marzo de 2019 comenzaron una relación que ambos recordaban con emoción. Fernando tenía esa capacidad de iluminar cualquier lugar. Sus amigos lo describían como el que siempre mantenía la calma, el que unía al grupo en lugar de dividirlo. Cuando cumplió 18, como su familia no podía costear una fiesta, se reunió con sus amigos en una plaza. Ese gesto sencillo reflejaba exactamente quién era él. Soñaba con ser abogado. Al aprobar su última materia, llegó orgulloso a su casa con la libreta en la mano, y aunque ese mismo día le habían robado el celular, la alegría de su ingreso a la Facultad de Derecho superaba cualquier molestia. Compartió el logro con sus padres, entre risas y abrazos, prometiendo que algún día trabajaría para que ellos ya no tuvieran que hacerlo. Silvino siempre confió en él, aunque a veces se mostrara exigente por miedo a los riesgos del mundo. Pero Fernando nunca le dio motivos para preocuparse. Era un joven noble, trabajador y profundamente querido. A comienzos de enero de 2020, Fernando José Báez Sosa viajó a Villa Gesell para disfrutar del verano junto a sus amigos y a su novia, Julieta Rossi. Era un viaje simple, como el que hacen miles de jóvenes cada año. Sol, playa, descanso y diversión. Nadie imaginaba que ese lugar, elegido para celebrar la vida, se convertiría en el escenario de una de las tragedias más estremecedoras que viviría Argentina. El 17 de enero, Fernando, Julieta y el grupo con el que veraneaban decidieron pasar la noche en Le Brick, una de las discotecas más concurridas de la zona. Se hospedaban en un hostel y planeaban disfrutar allí varios días. Al mismo tiempo, otro grupo también había elegido Le Brick como destino para la noche. Se trataba de un conjunto de rugbyers originarios de Zárate. Eran compañeros de club y rondaban entre los 18 y 20 años. Sus nombres eran Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinali, Ayrton Biollaz, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. La discoteca estaba abarrotada alrededor de las 4:30 de la madrugada.
En medio de la multitud, un roce inevitable desató una discusión entre ambos grupos. Uno de los rugbyers se quejó por haber sido empujado. Un amigo de Fernando respondió que todos estaban apretados. Ese intercambio mínimo fue suficiente para encender los ánimos. Los rugbyers reaccionaron con violencia, incitando al grupo de Fernando a pelear. Dentro del local hubo un breve forcejeo, suficiente para que los guardias de seguridad intervinieran. Y ahí ocurrió algo que, sin que nadie lo supiera, marcaría una diferencia clave. Los guardias expulsaron primero al grupo de rugbyers por una salida lateral, ya que algunos de ellos se mostraban alterados y reacios a retirarse. Fernando y sus amigos, en cambio, salieron por la salida principal sin ocasionar problemas. Ese simple detalle, 2 puertas distintas, 2 salidas separadas, sería determinante en los minutos que siguieron. Una vez afuera, Fernando decidió quedarse esperando. Julieta y sus amigas aún estaban dentro del local, y él jamás se iría sin ellas. Se sentó en la vereda junto a algunos amigos, comiendo un helado y conversando mientras la calle se mantenía tranquila bajo la presencia de la policía. Parecía que el incidente había quedado atrás. Pero lo que nadie sabía era que el grupo expulsado por la salida lateral había salido con deseos de revancha. Y aunque al ver a la policía optaron por alejarse, dieron la vuelta a la manzana aguardando el momento oportuno. Esa vuelta, aparentemente insignificante, retrasó el ataque solo unos minutos que cambiarían todo. A las 4:44, la policía recibió un llamado y se retiró momentáneamente del lugar. Fue en ese instante cuando la calma dejó de ser real. Los rugbyers regresaron buscando al grupo de Fernando. No llegaron caminando con tranquilidad, lo hicieron con una determinación inquietante, como si hubieran estado observando desde la sombra y esperando exactamente ese momento para actuar. Fernando seguía sentado, despreocupado, esperando a Julieta, sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido como brutal. Sin dar aviso, sin una sola palabra previa, el ataque comenzó por la espalda. Enzo y Ciro se abalanzaron primero sobre Fernando. Lo empujaron y golpearon con tal fuerza que cayó al suelo de inmediato, completamente indefenso. No tuvo oportunidad de reaccionar ni de levantarse. A partir de ahí, todo se convirtió en una secuencia devastadora de golpes coordinados. Los rugbyers actuaron juntos, cada uno tomando un rol específico dentro de una agresión que, en menos de un minuto, terminaría con la vida de un joven de 18 años. Mientras Fernando permanecía en el piso, inconsciente o aturdido, Máximo se convirtió en el agresor principal. Testigos relataron que le propinó golpes de puño y patadas directamente en la cabeza, 2 de ellas particularmente fuertes. Era una violencia dirigida, letal y sin interrupción. Al mismo tiempo, otros miembros del grupo se encargaban de impedir que los amigos de Fernando pudieran acercarse. A Tomás, uno de ellos, lo golpearon con ferocidad, dejándolo herido junto a un auto para que no pudiera intervenir. La escena era de terror. Un grupo arremetiendo con fuerza desmedida contra un joven en el suelo, mientras el resto del entorno quedaba paralizado o reducido por la violencia. Algunos intentaban gritar, otros pedían ayuda, pero la agresión era tan intensa y rápida que nadie podía detenerla. Y en medio de todo esto, hubo un gesto que estremeció aún más cuando se conoció después. Lucas grabó parte del inicio de la golpiza, filmó el ataque, hasta que dejó de hacerlo para unirse a la agresión. Menos de un minuto. Eso duró todo. Un minuto que fue suficiente para arrebatar una vida. Cuando los rugbyers consideraron que habían terminado, simplemente se retiraron. Se fueron juntos, caminando sin prisa, sin mirar atrás, dejando a Fernando tendido en el suelo. Un silencio extraño se apoderó de la escena durante unos segundos, hasta que quienes presenciaron el horror comenzaron a acercarse desesperados. Una joven intentó reanimarlo practicándole RCP, pero ya era demasiado tarde. Fernando no tenía signos vitales. Mientras Fernando permanecía en el suelo, sin vida, los rugbyers se alejaban tranquilamente de la escena, como si nada hubiera ocurrido. A las 4:45, apenas segundos después del ataque,
2 de ellos fueron vistos abrazándose cerca de un restaurante, celebrando lo que acababa de pasar. Ese gesto, frío, ajeno a cualquier empatía, quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron. El resto del grupo continuó caminando por la zona, mezclándose entre turistas, hablando entre ellos, sin mostrar preocupación alguna. Ciro, Enzo, Matías, Juan Pedro y Luciano fueron vistos por la policía cerca de un supermercado. Algunos incluso se lamieron los dedos para borrar rastros de sangre. Ciro lo hizo frente a los mismos agentes que, por cuestión de segundos, no los detuvieron en ese momento. La violencia había terminado, pero solo para ellos. Para Fernando, todo había acabado minutos antes. A las 4:52, Lucas regresó al lugar donde la gente intentaba ayudar a Fernando. No volvió para auxiliarlo, volvió para mirar. Observó la escena y, acto seguido, envió mensajes de voz a su grupo contando lo que veía en un tono sorprendentemente indiferente. No había culpa, ni shock, ni angustia, solo una frialdad inquietante. Minutos después se quejó por no encontrar a Ciro, como si estuviera lidiando con un inconveniente trivial. En paralelo, los chats grupales comenzaron a llenarse de mensajes. Los rugbyers intercambiaban audios y textos donde narraban lo ocurrido con una mezcla de excitación y arrogancia. El más activo fue Blas, describiendo hechos con una crudeza que indignó a todo un país cuando se conoció. Mientras Fernando estaba sin vida, ellos seguían hablando de cómo habían ido a McDonald's, de qué habían comido, de las drogas que pensaban tomar o de cómo continuarían la noche si volvían a cruzarse con el mismo grupo. Algunos, como Lucas y Máximo, se cambiaron de ropa antes de comer, dejando claro que ya estaban pensando en borrar evidencias. Nadie preguntó por Fernando, nadie intentó buscar ayuda, nadie mostró un atisbo de arrepentimiento. Sus conversaciones continuaron como si el asesinato hubiese sido solo un incidente más en sus vacaciones. Al amanecer, la indiferencia seguía intacta. 6 horas después, a las 10:38 de la mañana, la policía detuvo al grupo. Fueron identificados gracias a testigos, cámaras y rastros de sangre. Cuando los agentes anunciaron que estaban acusados de homicidio, ninguno mostró sorpresa. Ninguno preguntó qué había pasado con Fernando. Ninguno intentó explicar nada. Solo hubo silencio. Cuando la policía allanó la casa que los rugbyers habían alquilado para vacacionar, comenzó a construirse el rompecabezas que más tarde conmocionaría a todo el país. Entre prendas manchadas, camisas rasgadas y objetos tirados, los agentes encontraron una pieza clave: una zapatilla de Máximo con manchas de sangre visibles. Ese hallazgo, que parecía solo un rastro más, se convertiría en una de las pruebas más contundentes del caso. En paralelo, las cámaras de seguridad de la discoteca, de locales cercanos y los videos grabados por testigos comenzaron a revelar lo que había ocurrido minuto a minuto. Cada imagen coincidía con los testimonios que, uno tras otro, describían la misma secuencia: el ataque, la retirada del grupo, los abrazos, los gestos de celebración. Nada contradecía esa línea de tiempo. Mientras tanto, los celulares de los acusados fueron enviados a peritaje. De esos dispositivos saldrían mensajes y audios que estremecerían al país. Conversaciones en las que relataban la golpiza, celebraban la violencia y discutían cómo encubrirse. No había dudas posibles. Las palabras de estos rugbyers los incriminaban con brutal sinceridad. Los testigos, amigos de Fernando, personas que estaban en la calle, empleados de locales cercanos, declararon uno tras otro, y todos aportaron fragmentos que encajaban perfectamente. Sus relatos se alineaban con las grabaciones y con los mensajes extraídos de los teléfonos. La autopsia completó el panorama. Fernando murió por un shock neurogénico causado por hemorragias internas, producto de los múltiples golpes recibidos. La violencia había sido tan feroz que era imposible determinar cuál había sido el golpe mortal. No hubo una sola acción que lo destruyera, sino el ataque conjunto, simultáneo, repetido, ejecutado por varias personas al mismo tiempo. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este.
Ahora sí, continuamos. Cada prueba agregaba una capa más de claridad. Cada testimonio reforzaba lo que el país entero ya intuía. No se trató de una pelea. No fue un accidente. Fue una agresión planificada en segundos, pero ejecutada de forma colectiva, precisa y mortal. Las ruedas de reconocimiento fueron una de las etapas más reveladoras de toda la investigación. Uno por uno, los rugbyers fueron ubicados por testigos en roles específicos dentro del ataque, confirmando una participación conjunta donde cada acción encajaba como pieza de un mismo engranaje violento. Los relatos de quienes presenciaron la agresión coincidieron con precisión quirúrgica. ¿Quién atacó primero? ¿Quién golpeó directamente a Fernando? ¿Quién impidió que los amigos se acercaran? ¿Quién alentó desde atrás? ¿Quién llegó tarde y aún así participó de la violencia? Así quedaron perfilados los roles. Máximo Thompson, señalado como agresor principal. Fue identificado golpeando y pateando la cabeza de Fernando mientras éste estaba en el suelo. Ciro Pertossi, reconocido como el primero en atacar por la espalda y responsable de derribar a Fernando. Enzo Comelli, participó en golpes hacia Fernando y también hacia sus amigos. Blas Zinali, agresor directo de Tomás, uno de los amigos de Fernando, y con material genético encontrado bajo una de las uñas de la víctima. Matías Beniselli, identificado como arengador, con sangre de Fernando en su camisa y en una zapatilla. Luciano Pertossi, golpeó a Tomás. Llegó más tarde a la escena, pero participó. Su camisa también tenía sangre de la víctima. Lucas Pertossi, filmó el inicio del ataque y luego se sumó a golpear. Ayrton Biollaz, no se lo vio golpeando directamente, pero se lo ubicó cerca de Máximo y se lo reconoció como alentador. Juan Pedro Guarino, se mantuvo al margen durante el ataque sin intervenir. Fue liberado por falta de mérito. Alejo Milanesi, nunca fue ubicado en la escena. También fue liberado por falta de mérito. Cada testimonio reforzaba la misma conclusión. No se trató de agresiones aisladas, sino de un ataque simultáneo y organizado, donde cada joven cumplió un rol complementario. Las ruedas de reconocimiento confirmaron lo que ya mostraban los videos y la pericia técnica. Todos actuaron juntos, con una coordinación que hacía imposible hablar de un simple descontrol. Por eso la Fiscalía imputó a los 8 principales como responsables de homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Máximo y Ciro quedaron como coautores y el resto como partícipes necesarios. Las pruebas eran demasiado claras y consistentes para que hubiera dudas. Cada pieza, video, testimonio, chat, huella, mancha de sangre, se sostenía sobre la anterior. Era un caso que hablaba por sí solo. El juicio por el asesinato de Fernando se convirtió en uno de los procesos más seguidos de los últimos años. Desde el primer día quedó claro que no sería un juicio común. Las pruebas eran numerosas, precisas y profundamente reveladoras. Cada audiencia reconstruía paso a paso la brutalidad de aquella madrugada. Los videos, los audios, las fotografías forenses y los mensajes extraídos de los celulares de los acusados fueron proyectados ante el tribunal y ante todo el país. Declararon los amigos de Fernando, la joven que intentó reanimarlo, los testigos que vieron la agresión y los especialistas encargados de los peritajes. Cada intervención reforzaba la misma secuencia de hechos: golpes simultáneos, ataques por la espalda, patadas dirigidas a la cabeza e imposibilidad absoluta de que Fernando pudiera defenderse. Uno de los momentos más contundentes del juicio llegó con la presentación de una prueba clave: la zapatilla de Máximo encontrada en la casa donde se alojaban los rugbyers. Aquella zapatilla, aparentemente solo manchada, se transformó en una pieza decisiva. Los peritos realizaron un análisis conocido como escopometría, una técnica que compara las marcas de una suela con las improntas dejadas en una superficie, incluso si esa superficie es el rostro de una víctima. El resultado fue devastador. El relieve del calzado coincidía con las marcas encontradas en la cara de Fernando. La fuerza con la que había sido golpeado dejó huellas geométricas en su piel,
huellas que solo podían corresponder a esa suela en particular. El cuerpo se había convertido dolorosamente en el testigo silencioso del ataque, pero no era solo la suela. Las manchas de sangre en esa misma zapatilla reforzaban lo que ya era evidente. El calzado estuvo directamente involucrado en los golpes más letales. Esa prueba, unida a los videos, a los testimonios y a los chats incriminatorios, convirtió a la zapatilla en un punto imposible de refutar para la defensa. A medida que el juicio avanzaba, las actitudes de los acusados generaron reacciones encontradas. Algunos lloraron durante ciertos testimonios, sobre todo cuando declaraban familiares suyos. Pero frente a la reconstrucción del ataque, muchos mostraron expresiones rígidas, incómodas o neutras. Ninguno ofreció un gesto claro de arrepentimiento durante las primeras audiencias. Sus palabras, cuando las hubo, fueron breves y medidas, casi sin detalles. Por el contrario, la evidencia técnica hablaba con una claridad que ellos no tuvieron. Las manchas de sangre, las coincidencias de ADN, las filmaciones, la secuencia de mensajes enviados después del ataque, todo se alineaba para mostrar una sola verdad. El crimen no fue un arrebato individual, sino una acción conjunta, precisa y ejecutada en grupo. Las jornadas del juicio fueron tan duras como necesarias, y con cada testimonio científico, con cada peritaje forense, la historia de lo ocurrido se volvía irrefutable. Fernando no murió por un golpe. Murió por una sucesión de violencias encadenadas, realizadas por varias personas al mismo tiempo. Fue una agresión colectiva, devastadora e imposible de minimizar. Cuando llegó el día de la sentencia por el asesinato de Fernando, la sala estaba repleta. Afuera, miles de personas seguían el juicio desde pantallas gigantes y desde sus teléfonos. La expectativa era nacional. El país entero quería saber cómo respondería la justicia ante un crimen que había conmocionado a todos. El tribunal dictó condenas severas para los principales responsables. Basándose en los roles establecidos durante la investigación y confirmados durante el juicio, los jueces tomaron una decisión que marcaría un antes y un después en el caso. 5 de los acusados, Máximo, Ciro, Luciano, Matías y Enzo, fueron considerados coautores del homicidio. Para ellos, la pena fue de prisión perpetua, la máxima condena prevista por la ley. Los otros 3, Lucas, Blas y Ayrton, fueron condenados como partícipes secundarios, recibiendo penas de 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional bajo la legislación vigente para ese delito agravado. La sentencia fue posteriormente ratificada por instancias superiores, consolidando así las penas asignadas. La prisión perpetua en Argentina implica que esas 5 personas quedan condenadas de por vida, con revisiones solo posibles en casos excepcionales. En cuanto a los 3 condenados a 15 años, deberán cumplir una parte muy larga de la pena antes de poder solicitar cualquier beneficio. La sociedad reaccionó con una mezcla compleja de emociones: indignación por lo ocurrido, alivio por la sentencia y una profunda tristeza que acompañaba el recuerdo de Fernando. Miles de personas habían seguido cada detalle del caso, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la humanidad y la nobleza de la víctima. A pesar de la contundencia de las pruebas, hubo un pequeño sector que defendió a los rugbyers, minimizando la agresión o cuestionando las penas. Sin embargo, las imágenes, los peritajes, los videos y los propios mensajes de los acusados derribaron cualquier intento de relativizar lo sucedido. La verdad del caso era clara, dolorosa e imposible de negar. La sentencia marcó un cierre parcial, pero no eliminó el dolor. Para Silvino y Graciela, los padres de Fernando, el fallo de la justicia no les devolvía a su hijo. Pero sí confirmaba algo que la sociedad ya sabía. Lo que ocurrió aquella madrugada no fue un accidente ni una pelea descontrolada. Fue un ataque brutal, colectivo, ejecutado con una violencia extrema y seguido de un intento coordinado de encubrimiento. Desde entonces, el nombre de Fernando Báez Sosa se convirtió en símbolo. Un símbolo de justicia, de memoria y de un país que, ante lo ocurrido, decidió no mirar hacia otro lado. El asesinato de Fernando José Báez Sosa
dejó al descubierto una de las verdades más incómodas de nuestra sociedad. La violencia no siempre nace del anonimato o de la delincuencia organizada. A veces surge de grupos de jóvenes que deberían estar celebrando la vida, pero que, impulsados por la soberbia, el descontrol o una idea distorsionada de poder, terminan actuando con una crueldad que destruye familias enteras. La madrugada en que Fernando murió no solo expuso un crimen atroz, sino también la fragilidad de los límites sociales, esos que todos creemos firmes hasta que se rompen frente a nuestros ojos. Su caso nos obliga a preguntarnos qué estamos normalizando, qué silencios estamos permitiendo y qué tipo de sociedad estamos construyendo si un grupo de 10 jóvenes puede arrebatarle la vida a alguien sin mostrar un solo gesto de humanidad. Pero la otra herida profunda es la que dejaron después. Los mensajes riéndose, la falta de arrepentimiento, la indiferencia ante la vida de un joven que solo esperaba a su novia afuera de una discoteca. Fernando era un hijo, un amigo, un soñador, y su ausencia recuerda, dolorosamente, que la justicia nunca llega a tiempo para quienes ya no están. Sin embargo, su memoria se convirtió en una luz que unió a un país entero, un recordatorio de que no podemos permitir que la violencia se vuelva costumbre, ni que la empatía desaparezca de nuestras calles. Su nombre seguirá siendo una brújula moral, una alerta para quienes creen que la vida ajena es un terreno donde se puede pisar sin consecuencias. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video.